El mensaje que quiero compartir en este día lo hemos titulado El dinero y el tiempo. Ese es el mensaje para el día de hoy. El dinero y el tiempo. Y desde aquí, como siempre, le mandamos un saludo cariñoso a todas las personas que a través del internet nos siguen. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Así que les voy a pedir a todos que preparen su Biblia para seguir el hilo del mensaje y vaya usted viendo todo lo que se predica aquí siempre se respalda con la Biblia, con la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera, porque hoy en día, hoy más que nunca, tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchos falsos profetas predicando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, el título, el dinero y el tiempo. El dinero y el tiempo, hermanos. Todos nosotros disponemos de tiempo y de dinero. Unos disponen de más tiempo y otros disponen de menos tiempo. Me sorprendió la noticia que me trajo la hermana Merle diciendo que su sobrino con 18 años, un coche le pasó por encima y murió instantáneamente. Otros llegan a los 50, a los 60, a los 70, 80. Con el tiempo es así, ¿verdad? Unos tenemos más, otros tenemos menos. Unos viven 60 años, otros 80, otros 90. Algunos llegan a 100, otros mueren jovencitos. Así es la vida. Tenemos que estar preparados para pasar para la eternidad. Y cuando se acaba el tiempo, hermano, cuando se acaba el tiempo de vida que Dios estableció para cada persona, también se acaba el valor del dinero. Vamos a hablar del dinero y del tiempo. Y sobre esto se puede hablar largo y tendido, ¿verdad? Al partir para la eternidad, tienes que dejar atrás todo tu dinero, todos tus bienes, tus cosas de valor terrenal. Es así, todos un día más pronto o más tarde partimos para la eternidad y hay que dejar atrás todas las cosas que poseemos aquí en esta tierra. Cuando tenemos vida y dinero, nos sentimos felices, pero tenemos que pensar qué es lo que pasará cuando se acaba la vida. Cuando se acaba la vida y cuando vamos a pasar para la eternidad. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Dónde fue que invertiste tu dinero? ¿Dónde invertiste tu tiempo libre? ¿Verdad? Dios nos va a pedir cuenta de esas dos importantes cosas, el tiempo y el dinero, porque son dos recursos maravillosos que todos poseemos, muchos de esos recursos. Así que tenemos que ser buenos administradores del tiempo y buenos administradores del dinero. Todos administramos tiempo y dinero y la palabra de Dios así lo declara. Vamos a ver un pasaje de los tantos que hay en la Biblia que nos habla de que tenemos que ser buenos administradores. El primero es Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 4. Encuéntrelo y siga la lectura en su Biblia. Dice así, Primera de Corintios 4, del 1 al 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y miren lo que dice el verso 2. Dice, ahora bien, ¿se requiere de quién? Dice, de los administradores, que cada uno sea como. Tienes que administrar el tiempo, tienes que administrar el dinero y tienes que ser equitativo, equilibrado. Se requiere de los administradores, todos administramos tiempo y todos administramos dinero. Así que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y el apóstol dice en el verso 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada, dice el apóstol Pablo, tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga, ¿quién es? El Señor. El apóstol Pablo dice, de nada tengo mala conciencia, estoy haciendo todas las cosas en conciencia y ojalá que cada uno de nosotros pueda decir lo mismo, de nada tengo mala conciencia y aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me va a juzgar es el Señor.
El Señor es juez justo, juez perfecto. A Él no se le escapa ni el más mínimo detalle. Por eso es que nosotros siempre hacemos énfasis en que cada uno tiene que estar revisando permanentemente su vida con el fin de alcanzar esa perfección a la que el Señor Jesucristo nos invita. Nos toca repartir el dinero y el tiempo entre nosotros y la obra de Dios y el prójimo. Nos toca saberlo dosificar y repartir bien el tiempo y el dinero. ¿Cuánto dinero para mí y para mis hijos? ¿Cuánto dinero para Dios y para su obra? ¿Cuánto dinero para el prójimo? ¿Cuánto tiempo para mí y para mis hijos y para mi familia? ¿Cuánto dinero para Dios? En el tiempo y en el dinero hay muchos desequilibrios en la gran mayoría de los cristianos. Dios, hermanos, es un Dios muy justo, es perfecto. Dios es prudente, ecuánime, equilibrado, proporcionado, y Dios espera que cada uno de nosotros aprendamos y pongamos en práctica todos esos atributos de prudencia, ecuanimidad, equilibrio, proporcionalidad, etcétera, etcétera. Que pongamos en práctica todos esos atributos que el Señor nos dice que tenemos que tener en su santa palabra. Dios sabe, hermano, Dios sabe que usted necesita tiempo y dinero para usted, para su familia, para sus hijos, pero el problema de muchas personas es que no administran bien el tiempo y que no administran bien el dinero. El tiempo y el dinero son recursos limitados. No tenemos 500, 600 años de vida para vivir en esta tierra y no tenemos tampoco millones y millones de euros para gastarlos como queremos, pero lo poco o lo mucho que Dios nos dé, en cuanto al tiempo y en cuanto al dinero, sí que tenemos que administrarlo según la regla infalible y la perfecta voluntad que Dios nos da en su palabra. Vamos a ver unos pasajes más que nos enseñan muchas verdades cardinales. Mateo 22 del 37 al 40. Dice Mateo 22, 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, ¿de qué manera? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, es decir, en estos dos mandamientos se resume toda la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Así nos enseña la palabra de Dios. Por eso tenemos que buscar ese equilibrio que Dios quiere que tengamos. Y otro pasaje de la Biblia que también que nos habla acerca del equilibrio. Mateo capítulo 22, versículo 21. Al Señor le hicieron una pregunta y el Señor dijo, Mateo 22, 21, le dijeron de César, es decir, que de quién era esa imagen, y él le dijo, de César. O sea, ellos le dijeron de César, y entonces el Señor les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ver? Aquí vemos un equilibrio perfecto de lo que Dios quiere que administremos equilibradamente el dinero y el tiempo. Dios entiende, hermano, que usted está en edad laboral. Los que están en edad laboral, otros están jubilados, otros no han entrado en edad laboral. Y y usted necesita un tiempo para trabajar, otro tiempo para descansar, y que trabaje y que descanse lo justo y lo necesario, ¿verdad? Hay que trabajar, claro que sí, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces hay que trabajar, pero con prudencia y con moderación. Todo en la vida tiene que ser con prudencia, con moderación, con equilibrio, que es, como digo, una de las asignaturas que nos falta implementar en nuestra vida para que nuestra vida tenga ese equilibrio. Después de trabajar y de descansar lo necesario, usted debe dedicarle el mejor tiempo a Dios, orando, leyendo la palabra de Dios, evangelizando. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y después de tener usted cubierta todas las necesidades suyas y de su familia, ¿qué hace con el dinero que le sobra? ¿Qué hace con el dinero que le sobra? ¿Lo invierte en la obra de Dios
lo malgasta en lujos, en vicios, en cosas innecesarias. Hay personas que han disfrutado de mucho dinero y lo han despilfarrado todo, y cuando llegan a la edad de la jubilación están mendigando porque no han sabido administrar bien su dinero. Y hermanos, el mejor lugar para invertir el dinero y el tiempo es la obra de Dios. Dice la Biblia que recibirá 100 veces más si usted invierte en la obra del Señor. Lo vamos a ver en una historia que les voy a contar en adelante. El ser humano es egoísta por naturaleza, y el ser humano se ama a sí mismo más que lo que ama a Dios, y ama al prójimo mucho menos que a sí mismo. El dinero, hermano, es un buen siervo. Si usted tiene el dinero bajo su autoridad, el dinero está para servirle a usted, gloria a Dios. Pero cuando el dinero es el amo, entonces el dinero se vuelve en un mal amo. Un hombre se acercó en una ocasión a Jesús con algunas preguntas. Vamos a ir a ver la historia de Mateo 19, versículo 16 al 21. Mateo 19, versículo 16 al 21. Dice la Escritura: entonces vino uno y le dijo al Señor Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El maestro le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos. Le dice el Señor a este hombre, a este joven. Le dijo, ¿cuáles? Como vale, esto sí y los otros no. No, todos. Obviamente, todos los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo. Pues Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Toda la ley, guárdalos. Honra también, verso 19, a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, que el Señor en pocas palabras le resume lo que este joven tiene que hacer si quiere ser salvo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta la que este joven le hace al Señor. En el versículo 16 dice que le dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Se ve que tenía inquietudes espirituales este joven, que era rico. ¿Qué bien haré? Ojalá que todos podamos también hacerle preguntas al Señor, porque cuando le hacemos preguntas, el Espíritu Santo nos da la respuesta. Muy clara la respuesta del Señor. Guardar y practicar todos los mandamientos todo el tiempo. Así es, de fácil. Y el joven en el versículo 17 dice, ¿por qué? O sea, el Señor le dice, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le responde el joven. Pues allí están todos los mandamientos que el Señor manda en su palabra. El joven respondió afirmando que desde su juventud los había guardado, que desde su juventud había guardado todos los mandamientos del Señor. Y el Señor no se lo está negando, no le dice, no, es mentira lo que estás diciendo. El Señor no le niega. El joven hace otra pregunta al Señor, ¿qué más me falta? Los he guardado todos desde mi juventud, ¿qué más me falta? Otra pregunta, excelente. Esa es una excelente pregunta que todos en oración deberíamos de hacerle al Señor. Señor, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Estoy tratando de reunir en mi vida toda la voluntad de Dios. ¿Qué más me falta? El joven tenía esa duda. ¿Qué más me falta? Y cuando usted le hace esa pregunta al Señor, el Señor le va a contestar directamente a usted, porque el Señor sabe qué le falta de manera específica a cada persona, porque no a todos le falta lo mismo, ¿verdad? A uno le falta una cosa, a otro le falta otra, a otro le falta muchas más. El Señor pudo haberle dicho a ese joven, bueno, está muy bien, con eso es más que suficiente para que seas salvo, tranquilo, ya estás cumpliendo con la ley de Dios.
Pero el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada persona. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, en el mío. El Señor sabe perfectamente todo. Y este joven, dice la palabra, era rico. Y este joven tenía muchas posesiones. Tenía que amar a Dios más que al dinero para poderse salvar. Porque si amaba más el dinero que a Dios, entonces no se podía salvar. Su corazón estaba dividido. Por un lado amaba a Dios, por otro lado el dinero, la riqueza, el poder. El joven no estaba dispuesto a darlo todo. Quizá podía dar algo, pero no todo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces decimos, sí, amo a Dios, amo a Dios. Pero la realidad muchas veces es otra, ¿verdad? El joven amaba más el dinero que a Dios. Porque cuando el Señor le dice, bueno, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme y serás perfecto y entrarás en el reino de los cielos. Pero ¿a quién el Señor le dijo que este joven entregara todo lo que tenía? A los pobres, ¿verdad? A los pobres. No que se lo entregara a los ricos, sino que se lo entregara a los pobres. A los pobres es a los que hay que bendecir, a los que no tienen absolutamente nada. Ellos son los que tienen la prioridad para ayudarle a ellos. Por eso a nosotros y en esta iglesia siempre levantamos ofrendas para enviarla a los pobres, a los necesitados, a los que están pasando hambre, a la iglesia que está sufriendo persecución y escasez y bueno, que están de verdad en situaciones precarias. Entonces el dinero hay que darle a los pobres, no a los ricos, ¿verdad? Porque en muchas iglesias hay predicadores de eso de la prosperidad y ellos quieren que le traigan todo el dinero a ellos, no a los predicadores de la prosperidad para que ellos se compren un palacio, para que se compren un avión privado, coches caros, relojes de oro, ropas espléndidas. No para esos ladrones, ¿verdad? Que presumen de hombres prósperos, pero con el dinero que tenía que ser enviado a los pobres y a los necesitados. Hay pastores de la prosperidad y cuando ellos se ven ahí con una multitud de personas, venga, traigan pacten con Dios, traiga 1.000 euros y pacte con Dios. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Es Dios el que pacta con quien Él quiere pactar. En la Biblia vemos algunos pactos que Dios hizo con diferentes personas, pero el hombre no puede meter a Dios en un pacto. ¿Quién es el hombre para meter a Dios en un pacto? Nosotros no podemos meter a Dios en un pacto. Dios sí nos puede meter a nosotros, ¿verdad? Y está bien que el pastor cobre un sueldo normal, que le dé para vivir dignamente, como todo el mundo, ¿verdad? La persona que trabaja en el ministerio y está dedicado a tiempo completo a pastorear la iglesia, es normal y lógico que reciba un sueldo como cualquier otra persona, porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Esto lo dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Dice así, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y qué más dice? Digno es el obrero de su salario, o sea que el que trabaja para el Señor es digno de que reciba un sueldo, pero sin llegar a enriquecerse y a usar el dinero de la iglesia para sí mismo. El dinero de la iglesia es para la obra del Señor, para ayudar a los pobres, a los necesitados. Obviamente al pastor se le da un sueldo, como no puede ser de otra manera, pero de eso a compararlo con los predicadores de la prosperidad, que lo único que quieren es traigan dinero para ellos enriquecerse y comprarse aviones privados y vivir a todo lujo, pues eso es un robo a mano armada. En la época de Jesucristo, hermanos, en la época de Jesucristo, los predicadores de la prosperidad, que ya lo sabía en aquella época, eso no es nuevo. En la época de Jesucristo habían los predicadores de la prosperidad y ellos, ¿sabe qué hacían? Ellos invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición y por el egoísmo de tener mucho dinero para ellos, para los sacerdotes, para los escribas y los fariseos. Ellos querían todo para ellos, egoísmo puro y duro.
Mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Les decía también, Jesucristo les decía a los fariseos, los sacerdotes, los escribas y a toda esta gente, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quiere decir que habían invalidado o anulado el mandamiento de Dios para poner en el lugar del mandamiento de Dios la tradición y las costumbres que ellos habían levantado. Y les dice, les cita una cosa, entre otras muchas, dice en el verso 10, porque Moisés dijo, ¿qué fue lo que dijo? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso es lo que dijo Moisés, y eso es palabra de Dios. Pero, ¿qué hacían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley? Verso 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que lo que estos sacerdotes le decían a la gente es que la ayuda económica que ellos le iban a dar a sus padres o a los pobres, que no se la dieran a los padres ni a los pobres, sino que la trajeran al templo y que se la ofrecieran a Dios. Eso es lo que quiere decir es corbán, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. De esa manera, los sacerdotes engañaban a la gente, haciéndoles creer que era mejor traer todas las ofrendas que tenían que haber sido dedicadas al padre, a la madre, a los pobres, que las trajeran al templo y se las ofrecieran a Dios como una ofrenda. Y hermanos, Dios es un Dios justo, Dios no es injusto. Los sacerdotes, ellos ya tenían los diezmos del pueblo para el sostén de la obra de Dios y tenían que conformarse con los diezmos del templo, los diezmos del pueblo, porque con los diezmos se mantenía el templo y el ministerio, pero después la gente tenía que dar también para los pobres, para los necesitados, tenían que dar para sus padres en el caso de que sus padres lo necesitaran. ¿Y qué es lo que hacían los sacerdotes? No le den a los pobres ni le den a sus padres, traigan lo que ustedes le iban a dar a los pobres y a los padres, me lo traen al templo y ustedes se lo ofrecen a Dios. Es una trampa, es un engaño, es una mentira. Están de esta manera, les dijo el Señor, están invalidando la palabra de Dios por la tradición de ellos, porque la tradición a quien beneficiaba era a los sacerdotes. Entonces, el Señor pone siempre el equilibrio en todo desequilibrio. Los sacerdotes, como dije, ya tenían los diezmos del pueblo para el sostén de la obra de Dios y tendrían que haberse conformado con esos diezmos y no estar pidiendo, pues lo que le van a dar a los pobres o lo que ustedes le van a dar a sus padres, tráiganlo también al templo. No, Dios es un Dios equilibrado. Pero los sacerdotes eran egoístas y querían también tener las ofrendas que se le debían de dar a los padres, a los necesitados, a los pobres, porque el egoísmo, hermano, el egoísmo consiste en todo para mí, todo para mí, todo para mí y nada para los demás. Eso se llama egoísmo puro y duro. Todo nuestro dinero, nuestro tiempo debe ser equilibrado. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a la familia lo que es de la familia, a los pobres lo que es de los pobres. Tiempo para nuestras necesidades, tiempo para los pobres, tiempo para los necesitados, tiempo y dinero para la obra de Dios. Ya lo dijo el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tiempo también para el prójimo, dedicarle al prójimo todo lo que el prójimo necesita según las circunstancias que nosotros estemos atravesando. El egoísmo, hermano, el egoísmo es un pecado y lo pueden tener los sacerdotes, lo pueden tener los pastores, lo pueden tener los creyentes, lo pueden tener los niños, lo pueden tener los adultos. Todos podemos estar pecando de egoístas. Todos podemos ser tentados a ser egoístas y querer todo para nosotros y nada para los demás. El egoísmo
te dice, come tú de lo de otros y guarda lo tuyo para ti solito. El egoísmo te dice, lo tuyo es solamente tuyo y lo de los demás también es para ti. Así habla el egoísmo, ¿verdad? Gasta lo de los demás, guarda lo tuyo solamente para ti. Eso es egoísmo puro y duro. Y estamos llamados por Dios a dar tiempo, a dar de nuestro dinero. ¿Saben lo que dijo el Señor? En Hechos 20:35 se nos enseña que el Señor dijo esto. Abra su Biblia, Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado, dice la palabra, que trabajando así se debe ayudar a quien dice, a los necesitados, no dice a los ricos, ¿verdad? Sino a los necesitados. Y guardar y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria al nombre del Señor por todos los que han subido de nivel y dice, ya yo no estoy recibiendo, yo ahora estoy dando, porque he entendido que si dispongo mi corazón para dar, soy más bienaventurado que cuando recibo una ayuda. Así que no espere recibir nada de nadie, porque siempre hay personas que esperan, ay, que me ayuden, que me ayuden. Si alguien te regala algo sin que usted lo pida, recíbalo, pero no ande mendigando que le hagan regalos, que le hagan cosas y que le tengan ahí en la palma de la mano. En una ocasión me invitaron a predicar en una iglesia. Y resulta que yo fui y el pastor antes de la predicación le dijo a la gente, dice, miren hermano, recuerden que el próximo domingo cumplo 38 años o 40, no recuerdo cuántos cumplía, y es mi cumpleaños y calzo el número 42 de zapatos y ya saben que me gustan los perfumes caros y todo eso. Entonces, de manera descarada le estaba diciendo a la gente, venga, tráiganme regalos, ustedes me tienen que traer regalos. La Biblia no nos habla de eso, ¿verdad? La Biblia nos habla de que tenemos que ayudar a los pobres y no colmar de regalos a una persona que ya tiene para vivir perfectamente. Si alguien te regala algo, recíbelo y compártelo con el que más necesitado esté. Y los regalos, y cuando una persona recibe muchos regalos, queda condicionado también. Me acuerdo que en una ocasión fui a visitar a un juez que a través de unas conversaciones establecimos una pequeña amistad y entonces, como yo tenía cierta amistad, ya conocía a ese juez de varias conversaciones que habíamos tenido, pues entonces a mí se me ocurrió llevarle un calendario de taco. ¿Sabes? De esos calendarios que se le quita una hoja todos los días. Y yo entonces dije, tengo que ir a visitar a ese juez mañana para consultarle no sé qué cosa, le voy a llevar este calendario de los que se le quita una hoja cada día. Así que lo llevé y se lo envolví en un papelito y mire este calendario para usted. Dice, no, yo no recibo regalos. Nosotros los jueces tenemos prohibido recibir regalos, porque claro, si recibe un regalo ya el juez queda condicionado y no puede hacer una justicia correcta, ¿verdad? Sino que los jueces tienen que impartir justicia y no estar condicionados por los regalos que alguien les pueda entregar. Así que si alguien te regala algo, recíbelo y compártelo con el que más necesitado esté. Hay personas egoístas. Aquí también, en esta misma iglesia, hemos tenido tanta gente. Tuvimos aquí en esta iglesia un matrimonio viviendo abajo en el sótano de la iglesia. Les hablo de 20 años atrás, cuando en el sótano vivían hasta 8, 10 y 12 personas, todos un poco allí muy estrechos. Y había un matrimonio en ese matrimonio. Y a ese matrimonio, a esa mujer, yo le regalé unas cuantas cajas de galletas que a su vez me las habían regalado a mí. Y le dije, mire hermana, estas galletas que me regalaron son para usted y para los que están viviendo abajo en el sótano. Repártaselas a las demás personas. ¿Y qué hizo ella con esas galletas? Empezó a vender esas galletas que yo le había dado a ella para que ella las regalara.
Y entonces yo le llamé la atención cuando me enteré de que ella estaba vendiendo las galletas que yo le había regalado para que se las regalaran a otros, y ella dijo, no, es que somos así, los colombianos, ella era colombiana, dice, los colombianos somos así. Yo sé que es mentira, que los colombianos no son así, porque en todos los países, en Colombia, Ecuador, España, en todos los países hay gente egoísta y hay gente generosa, gente dadivosa, pero ella estaba poniendo mal a todos sus paisanos por su propio egoísmo, ¿verdad? Ella estaba diciendo, los colombianos somos así. Yo le dije, no, no todos son así. Será usted así, pero no todos son así, así que no meta a todo el mundo para justificar su postura. Gloria al nombre del Señor. Hay personas egoístas y hay personas dadivosas y generosas. Si usted solamente quiere recibir regalos, atenciones, ayudas de los demás, es que usted todavía no ha entendido el Evangelio. Comience a dar, hermano, hermana, comience a dar lo mejor de usted mismo al prójimo, y así usted subirá de nivel espiritual y pasará de niño espiritual a adulto espiritual. Cuando usted está siempre mendigando, ayúdenme, ayúdenme, bueno, si tiene necesidad, vale, hay que ayudarle. Si tiene necesidad, pero es que hay personas que no tienen necesidad y todavía aún así siguen pidiendo. Entonces, comience a dar. El mensaje es, comience usted a dar de lo mejor que usted tiene, de su tiempo y de su dinero, comience a darlo para el servicio de los demás. Y qué bueno sería que todos hicieran eso, ¿verdad? Como cristianos somos llamados a dar, no a recibir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén. ¿Cuántos repiten conmigo esta frase? Más bienaventurado es dar que recibir. Como cristianos somos llamados a dar, somos llamados a dar, a dar, a dar, a dar. Y así empezamos a aprender a ser desprendidos, generosos. Y eso atrae gente al conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, continuando un poco con la historia que dejé a medio antes, la del joven rico que le vino con esas preguntas al Señor Jesucristo. Continuando con esa historia que la dejé a medio, hice un pequeño paréntesis ahí para decir 4 o 5 cosas que quería decir. Volviendo a Mateo capítulo 19, versículo 22, para terminar con la historia y con la prédica. Mateo 19, 22 dice, oyendo el joven esta palabra, la palabra de que le diera todo lo que tenía a los pobres y que siguiera al Señor Jesucristo, en el verso 22 dice que oyendo el joven esta palabra, ¿cómo se fue? Triste. ¿Y por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Dice, todo, que va, algo sí, pero todo no. El Señor sabía que el corazón de este joven estaba el dinero. Todo era para él. A lo mejor estaba dispuesto a dar alguna pequeña cosa, pero todo no. Yo amo mucho mis posesiones. Entonces Jesús, miren lo que dice. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, y hay una imagen por ahí que la quería presentar para que ustedes la vieran, que explica perfectamente lo que dicen estos versículos. En el versículo 24, prepárame la imagen, por favor, Valeria. En el versículo 24 el Señor dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Puede un camello pasar por el ojo de una aguja? No, eso es imposible, pero ¿qué es lo que quería el Señor decir con eso del ojo de la aguja? ¿Se refería a una aguja de coser o a qué otra cosa se refería? Vamos a ver la siguiente imagen. Se refería a esto, ¿verdad? Ahí tenemos un portón grande, ¿verdad? Que eran las puertas o los portones grandes de la ciudad y de 2 hojas, que cabía, por supuesto, un coche y camellos cargados y elefantes y todo, pero el ojo de la aguja se le llamaba, según dicen estos pensadores, que no se refería al ojo de una aguja de coser, sino que se refería a esa puerta pequeña
que está embutida en medio del portón grande, ¿verdad? Eso es lo que es el ojo de la aguja. Así que para que un camello pueda entrar por esa puerta estrechita es muy difícil. Hay que quitarle las cargas que lleva y el camello tendrá que entrar en cuclillas y se va a raspar por aquí y a raspar por allá, porque eso está diseñado solamente para personas, no para animales grandes como un camello. Por eso el Señor dice bien claro que es más fácil que un camello entre por esa puerta estrechita a que un rico entre en el reino de los cielos. Obviamente, para que un camello pase por esa puerta tan estrecha, va a tener que hacer un sacrificio muy grande, se va a raspar las carnes por este lado y por el otro, tiene que quitarse todas las cargas de encima. Entonces, los discípulos, cuando se enteran de eso, dice en el verso 25, y sus discípulos, oyendo esto, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Se asombraron en gran manera, diciendo, ¡uy, madre mía! ¡Qué difícil es entrar en el reino de los cielos! ¿Quién pues podrá entrar? ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, verso 26, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. El rico, hermano, se fue triste, no siguió al Señor Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Hay que desprenderse de tanto egoísmo, de tanto pecado. Para entrar en el reino de los cielos hay que tomarse las cosas de Dios en serio. Y aquí tenemos el ojo de la aguja, que no se refería a una aguja de coser, sino a la puerta pequeña que estaba embutida entre los dos portones grandes. Los ricos, hermanos, lo tienen muy difícil para entrar en el reino de los cielos, a menos que estén dispuestos a dar todo lo que Dios les pida. Al rico le pide que dé su dinero. Al pobre, que a lo mejor no tiene mucho dinero, le pide que dé más de su tiempo. A cada uno Dios le pide, porque no es lo mismo la condición de cada persona. Hay personas que no son ricos y tampoco quieren dar nada, no quieren dar ni su dinero ni de su tiempo, no quieren dar nada porque el Dios de ellos es ellos mismos. Así que en el verso 25 los discípulos están asombrados, muy asombrados con esta declaración del Señor. ¿Por qué se asombraron los discípulos con la declaración de Jesús? Porque todos los humanos sin excepción, desde que nacemos venimos revestidos de una naturaleza caída, de la naturaleza de Adán y Eva. De ahí venimos y traemos el egoísmo. Si alguien toca algo de lo mío, pues le ataco y defiendo lo mío con dientes y uñas. Esa naturaleza es el egoísmo. El egoísmo dice mío, 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 todo para mí, nada para ti. No sabemos compartir, no sabemos dar con generosidad. No sabemos dar de nuestro tiempo para atender a los demás. No sabemos dar de nuestro dinero para los demás. Para recibir cosas sí que abrimos los brazos de par en par y con una sonrisa de oreja a oreja. Ay, gracias, gracias, gracias. Todo lo recibimos. Pero cuando nos toca dar, allí no tenemos, no podemos, ahora no, probablemente más adelante. Yo cuando era joven no era cristiano, yo era católico, ¿verdad? Como todos. Y entonces solíamos salir los jóvenes, 3 o 4 o 5 compañeros, salíamos de fiesta el domingo a dar una vuelta por ahí y entrábamos a un bar a tomar unas copas y teníamos la costumbre de que hoy pago yo, mañana paga este, al otro domingo paga el otro y así nos turnábamos y uno pagaba la cuenta de todos. Pero había uno en el grupo que cuando le tocaba a él de pagar la cuenta, él decía, voy al baño un momentito. Se iba al baño y cuando él regresaba ya los demás habían pagado. Todos se estaban dando cuenta que era mezquino y que era tacaño y que cuando le tocaba pagar a él siempre iba al baño con el pretexto de que iba a orinar. La razón era porque él no quería aportar y todos nos dábamos cuenta de la actitud mezquina que él tenía. Y bueno, es así, ¿verdad? En el mundo encuentra uno de todo.
Hay también otro vídeo, ya voy terminando la palabra. Hay otro vídeo por ahí, pequeñito, que nos muestra que todos cuando nacemos, desde bebés, desde pequeñitos, arrastramos el egoísmo. Todo lo queremos para nosotros. Colócanos, por favor, ese vídeo, Valeria. Sí, el vídeo. A mí me hace mucha gracia ese vídeo, pero muchas veces lo vemos, ese vídeo reflejado en el corazón de personas adultas también. Vamos a ver ese pequeño vídeo. Mío, mío, mío. Las pataletas, ¿verdad? El egoísmo. ¿Quién enseñó a los niños? ¿Quién les dijo a los niños que tenían que ser así? Pues lo traemos ya incorporado a nuestra naturaleza desde que nacemos. Y ese egoísmo, todo para mí, pues muchas veces es un mal hábito que se queda en nuestro corazón y lo prolongamos y van pasando los años y todavía ese egoísmo lo tenemos en nuestro corazón. Cuando vemos personas que dicen ser cristianos y por cualquier tontería, como los niños, arman un alboroto, pues esa es una evidencia o una prueba de que son bebés espiritualmente hablando. Y termino ya leyendo ya el resto de la historia del encuentro de Jesucristo con este joven rico. Dice en el verso 26, dice, mirándolo Jesús les dijo a los discípulos que estaban súper asombrados, mirándolo les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, miren lo que dice ahí, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nosotros, los apóstoles, ya saben que dejaron todo, familias, redes, profesión, dejaron todo para seguir al Señor. Y Pedro, que es uno de los más intrépidos, le pregunta, ¿qué vamos a tener nosotros? Y Jesús les dijo en el verso 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que los 12 apóstoles estarán en el reino que el Señor Jesucristo establezca en su milenio en la tierra. Los 12 apóstoles estarán cada uno sobre una de las 12 tribus de Israel, cada uno juzgando a una de esas tribus en un trono. Y además dice en el verso 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, ¿qué más dice? Recibirá 100 veces más. Es ahí donde hay que invertir en la obra del Señor, porque vamos a recibir 100 veces más y heredaremos la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Así que, ¿dónde quiere usted invertir de su tiempo y de su dinero? Si usted lo invierte en la obra del Señor, ayudando al pobre, al necesitado, pues usted va a tener la vida eterna. No invierta aquí en esta tierra en cosas materiales,
porque todo lo que usted invierte en cosas materiales en esta tierra, aquí se tendrá que quedar todo. Estamos aquí de paso por esta tierra. 100 veces más vamos a recibir en el reino de los cielos. Así que no le quede pena, no le quede magua ni dolor de invertir en el reino de los cielos. Invierta para que cuando usted suba para arriba, allá tenga su mansión y su buena recompensa preparada. Aleluya. Porque aquí, como digo, estamos de paso y sí, necesitamos cosas, pero las usamos el dinero, no dejamos que el dinero sea nuestro dueño, sino nuestro siervo para lo que se necesite. Pues con esto termino el mensaje, le voy a pedir que se pongan en pie, por favor, y vamos a tener un momento de oración y de reflexión en la presencia de Dios. Incline su rostro ahí donde se encuentra y piense sobre lo que hemos compartido, el tiempo y el dinero. Haga una pequeña reflexión y luego cuando regrese a su casa, regrese también reflexionando cómo estoy yo administrando mi dinero, cómo estoy administrando mi tiempo. Recuerda que el Señor dice que tenemos que ser buenos administradores, administrando, siguiendo los principios de la palabra, al prójimo como a nosotros mismos, a Dios sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos, Dios mío. Oramos para que cada varón, cada mujer de los que estamos aquí, que todos disponemos, Señor, de un tiempo de vida, de unos años, 50, 60, 70, 100 años, Dios mío. Y todos disponemos también de una cantidad de dinero, mucho, poco. Todos tenemos algo de dinero, Señor. Danos sabiduría y equilibrio para administrarlo conforme a tu voluntad. Danos sabiduría también para que podamos entender esa gran verdad que invirtiendo en el reino de los cielos vamos a recibir 100 veces más. Es mucho mejor invertir en el reino de los cielos porque allí queda guardada la recompensa para que el día que nos toque partir para allá, Dios mío, tengamos esa gran bendición de bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh Dios mío, un día no muy lejano nos tocará, Dios mío, oír las palabras del Señor Jesucristo cuando nos toque pasar para la eternidad. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Tu palabra es pura, tu palabra es perfecta, tu palabra nos alumbra el entendimiento, tu palabra nos da humildad, sabiduría, tu palabra nos da generosidad, Dios mío, para ser generoso y ver los pobres, los necesitados, Dios mío, la iglesia que sufre persecución, Señor. Ayúdanos a ser, Dios mío, desprendidos, dadivosos y generosos con los pobres, con los necesitados, y a darle también a Dios lo que a Dios le corresponde, Dios mío, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo de la Gloria, a despojarnos de toda actitud egoísta, Dios mío. Y gracias de todo corazón. Bendecimos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios.